Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que de maravilla. Bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia. Y en esta ocasión os voy a hablar de un personaje que me habéis pedido alguna vez, pero que estaba reservándome para, pues eso, una época de más relax, como puede ser la Navidad. Y ese es el personaje de Margarita de Austria, la tía del emperador Carlos V y la mujer que los crió a él y a todos sus hermanos, o bueno, no a todos, a casi todos, mejor dicho. Y una mujer que además, por cierto, fue la primera en ostentar el título de facto de gobernadora de los Países Bajos. Si queréis enteraros de esta historia, os animo a que os quedéis. Margarita nació en Bruselas en el año 1480, en enero, cuando estaba comenzando el año. Pero Margarita no era la única niña de la familia, pues tenía un hermano 2 años mayor que ella, Felipe, que con el tiempo pasaría a ser conocido por los españoles como Felipe el Hermoso, el esposo de la mal llamada Juana la Loca, también conocida como Juana I de Castilla. Y es curioso, porque aquí realmente conocemos la historia de Felipe el Hermoso y de su esposa Juana, y hemos oído hablar un poquito de Margarita, en especial los que hayamos sido fans de series como Isabel o Carlos Rey Emperador. Pero a la hora de la verdad, ¿qué sabemos sobre Margarita? Y lo más importante, ¿qué sabemos sobre su familia y las circunstancias de su matrimonio? Margarita de Austria nació siendo hija de la duquesa de Borgoña, María, y de su esposo, el rey de romanos y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano, de la Casa de Habsburgo. El título de rey de romanos es un título complejo que tenían los futuros emperadores alemanes y que normalmente el que lo poseía era designado o estaba señalado como el futuro emperador o el emperador entrante previo a que lo coronase el Papa. Y esto lo señalo porque en el momento en el que Margarita nace y en el momento en el que su hermano Felipe es pequeño, el padre de ambos aún no es emperador, y no solo eso, sino que es la madre de ellos, la duquesa María, la que tiene un papel más llamativo dentro de la política del centro de Europa, bueno, del centro del oeste de Europa. Y este es un asunto que para entenderlo hay que retroceder 3 años antes del nacimiento de Margarita, al año 1477. En ese año falleció el abuelo de Margarita y de Felipe, Carlos, duque de Borgoña, conocido como Carlos el Temerario, y al morir solamente dejó una hija, una heredera, María. ¿Qué ocurría? Parte del territorio, de los territorios que pertenecían a la conocida como Casa de Borgoña, que principalmente eran el Ducado de Borgoña, el Condado de Borgoña, que son zonas que están en Francia a día de hoy, y más al norte los Países Bajos borgoñones, parte de esos territorios pertenecían al Sacro Imperio, es decir, formaban parte de la jurisdicción del emperador alemán, por así decirlo, y parte de esos territorios pertenecían o rendían cierta pleitesía al rey de Francia, y por tanto el rey de Francia consideraba que él era el legítimo heredero aparte de esos reinos. Esta situación condujo a una guerra, la Guerra de Sucesión Borgoñona, una guerra donde el rey de Francia, que había en aquel entonces, Luis XI, va a intentar ocupar el ducado de Borgoña bajo el pretexto de que por una parte tenía que proteger los derechos de la duquesa y que por otra parte, el título de duque debía ostentarlo un varón de la familia, y él era un varón emparentado con la duquesa María. Por supuesto, María va a negarse a ese supuesto amparo o a esa ayuda, y pues la cosa se va a complicar, porque el rey de Francia va a proponer como posible solución a ese conflicto sucesorio hereditario que María se casara con su hijo, el delfín de Francia y futuro rey Carlos VIII. Pero María lo rechazó, y el mismo año en el que murió su padre, 1477, se casó en mes de agosto con el entonces archiduque de Austria y rey de romanos, futuro sacro emperador, Maximiliano, hijo del por aquel entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III, de la Casa de Habsburgo. Y este movimiento va a hacer que Maximiliano defienda no solamente la frontera del imperio con el reino francés, que a fin de cuentas siempre había tenido cierta
rivalidad con los sacroemperadores. Los reyes de Francia durante mucho tiempo se habían considerado herederos del antiguo imperio de Carlomagno y habían considerado que tenían derecho, tenían posible candidatura, y de hecho muchos se presentaron a ser elegidos como emperadores. Pues María decidió ponerse del lado de los alemanes, y eso hizo que sus territorios, que habían sido ocupados en parte por los franceses, es decir, el Ducado de Borgoña y el Condado de Borgoña habían sido ocupados, pues ahora pasaran a estar teóricamente protegidos por su poderoso marido. Pero María era la que ostentaba, por digamos derecho, el premio gordo de los territorios que pertenecían a la Casa de Borgoña, que solían ser zonas que, oye, en aquel momento, a finales del siglo XV, estaban despegando a nivel económico. Pues bien, ellos se casan en 1477, en 1478 nace el primer hijo de la pareja, Felipe, un heredero varón y sano que puede ocuparse en el futuro, se podría esperar, de los territorios tanto de su madre como de su padre, y 2 años más tarde nace la pequeña Margarita, una niña que, oye, siempre puede dar alegría y siempre puede ser útil, más teniendo en cuenta que ya había un hijo mayor que no iba a tener ningún problema para heredar. Pero las hostilidades con los franceses continuaban y el conflicto armado aún estaba abierto. Había que buscar algún tipo de solución, pues el rey francés no estaba contento. Y eso se notaba y repercutía en la vida de todos. Pero, paradójicamente, la paz llegaría con una muerte. 2 años después del nacimiento de Margarita, esto es 1482, cuando la niña solo tenía 2 años, su madre, la duquesa María de Borgoña, fallece de una caída del caballo. Dicen que se partió la columna vertebral y que no hubo manera de salvarla. De hecho, os lo cuento como curiosidad, hay otra serie, novelada por supuesto, que te contaría la relación entre María de Borgoña y Maximiliano, entre los padres de Margarita. Creo que la serie es alemana, por si la queréis buscar. Pero de momento lo importante aquí es entender la cronología. La duquesa María, la madre de Margarita, fallece en marzo de 1482. En ese mismo momento es el hermano mayor de Margarita, el pequeño Felipe, quien se convierte en el legítimo heredero, y Maximiliano, como padre del niño, se convierte en el regente, vamos a decirlo así, en algo así como el protector que debía de dirigir los estados borgoñones, el estado borgoñón, pues los Países Bajos borgoñones y, pues si hubiese dado el caso, el ducado y condado de Borgoña hasta la mayoría de edad de su hijo. Y en diciembre de ese mismo año, después de 5 años de guerra, se paran las hostilidades con los franceses. ¿El motivo? Pues que Maximiliano, ahora el que se ocupa realmente en primera línea de las negociaciones con los franceses y que tiene que velar no ya por el futuro de su familia, sino concretamente por el futuro de su hijo, firma un tratado con el francés, conocido como el Tratado de Arras, porque se firmó en esa ciudad. Y en ese tratado se incluyen varias cesiones que harían los alemanes, los germánicos, a los franceses, entre ellos un matrimonio, el matrimonio de la pequeña Margarita de 2 años con el delfín Carlos, que era 10 años mayor que la niña, es decir, que tenía 12 años. Y además, Maximiliano se va a ocupar de que su hija aporte como dote al matrimonio la región de Artois y una de las grandes joyas de la corona que habían pertenecido a los borgoñones desde hacía tiempo, pero que estaba en disputa con los franceses: el condado borgoñón, también conocido como el Franco Condado, que mucho iba a dar que hablar a lo largo de la historia de los Austrias españoles. Pronto decidieron que además iban a enviar a Margarita a la corte francesa para que se educara allí, en el lugar donde llegaría a ser reina, y que de ese modo fuese mejor aceptada por los franceses. A fin de cuentas, ese matrimonio se había producido por una guerra y Margarita, que como una de sus lenguas maternas tenía el francés, no dejaba de ser vista como una extranjera. Por tanto, criar a la princesa en Francia podía verse como una forma de que, oye, ibais a tener una reina en formación, iba a ser una niña a la que iban a conocer desde siempre, iba a dejar de ser una desconocida. Margarita pasaría, por tanto, muchos años en Francia, en compañía de su futuro esposo Carlos. No se sabe a ciencia cierta, qué relación había entre ellos, pues eran 2 niños realmente, pero también es que había una brecha de 10 años entre ellos, y una brecha de 10 años
Si bien cuando ya las personas tienen 30, 40 años o 20, 30 incluso, no se notan tanto, cuando los futuros cónyuges tienen 2 y 12 años, es un mundo de diferencia. No les interesaría lo mismo para nada. Y si Carlos veía a Margarita como alguien adorable, probablemente sería más como una hermanita pequeña que como una futura esposa. Y lo mismo pensaría Margarita de Carlos, seguramente. Todo habría parecido lo normal, pero como siempre suele pasar en estas historias que os cuento, las cosas no salen como uno espera. Y Margarita no fue una excepción. El mismo año en el que Margarita llega a Francia, en 1483, fallece el rey Luis XI, convirtiendo al futuro esposo de Margarita, Carlos, en el nuevo rey Carlos VIII, siendo todavía un crío, y por tanto necesitando ayuda de una regente durante un tiempo por lo menos, y esa regente no iba a ser otra que su madre, Carlota de Saboya, hija del duque de Saboya, que gobernaba los territorios en el oeste de los Alpes, en la frontera norte con Italia, pero también frontera con Francia y frontera con el Sacro Imperio Romano-Germánico, al cual, teóricamente, debían su pleitesía, por así decirlo. Esto es algo que señalo porque Saboya será un lugar importante en la vida de Margarita cuando crezca, pero por lo pronto sus primeros meses en Francia los pasará en compañía de esta reina francesa, reina regente, que era también hija del duque de Saboya. Y será así hasta su propia muerte. Tened en cuenta que en agosto Carlota se convierte en regente, Margarita está ya en agosto en Francia, y en diciembre, unos 5 meses más tarde, Carlota fallece, dejando a la niña de nuevo sola en Francia, en un país extranjero, dejando a su hijo, el nuevo rey, con el deber de necesitar otros regentes, otra ayuda para poder gobernar mientras que sea menor, y va a dejar a Margarita en compañía de sus hijas, las princesas, quienes se ocuparán de educarla personalmente. Y este accidentado inicio de matrimonio, de vida conyugal, se irá amplificando, pues unos años más tarde, en el año 1491, cuando Margarita sea ya prácticamente una adolescente y seguramente estaría ya a punto de poder convertirse en oficialmente esposa de Carlos, Carlos decide anular el compromiso, decide anular el matrimonio y firmar un nuevo pacto con su padre, con el padre de Margarita, Maximiliano, que aún seguía sin haberse convertido en sacro emperador, pero seguía siendo el candidato y el futuro más obvio. Maximiliano había intentado casarse por segunda vez con la duquesa Ana de Bretaña. Bretaña, un territorio que a día de hoy pertenece a Francia, pero que en aquel momento no dejaba de ser un ducado bastante importante y con cierta autonomía. Maximiliano, que aún todavía no había terminado de solucionar las cosas con los franceses, va a ver en ese matrimonio una forma de mantener al rey francés, su futuro yerno, bajo control, básicamente. Y la respuesta de Carlos va a ser muy contundente. Va a anular el matrimonio con Margarita y va a concertar su propio matrimonio con esta dama, con Ana de Bretaña, y se va a casar con ella. Y esto va a hacer necesario que se firme un nuevo tratado de paz entre Maximiliano y el rey Carlos VIII de Francia, en el año 1493, es decir, 2 años después de anular el matrimonio. Este tratado será conocido como el Tratado de Senlis, y entre otras cosas se mencionaba pues qué iban a hacer con la dote de Margarita una vez que ella regresara a los estados borgoñones con su familia, concretamente a los Países Bajos borgoñones. Y lo que iba a ser todavía más complejo, ¿con qué cara iba a recibir Maximiliano a su hija en la ciudad de Maastricht cuando la viese después de tantos años y después de que ya no fuese una niña de 2 años, sino una muchacha que había sido rechazada por un rey después de haberse criado toda su vida para ser reina y que ahora, tal vez, iba a tener una fama, en cierta manera, mala dentro de Europa? Ojo, Margarita era una de las princesas, una de las damas casaderas más importantes del momento, pero también no dejaba de ser una muchacha que había sido rechazada por un rey que se había criado con ella, siempre. Margarita había estado preparada para casarse con los franceses. ¿Qué podía hacer Maximiliano? ¿Qué futuro le podía dar a su hija? Pues mataron 2 pájaros de un tiro.
porque había otros enemigos de los franceses viviendo al sur del Pirineo y eran una monarquía que comenzaba a hacerse muy poderosa y cada vez resonaban más los nombres de sus soberanos, Isabel y Fernando. Y una Margarita de 14 años tal vez se enteró desde el norte de Europa de que los musulmanes habían sido expulsados del último territorio que dominaban en el occidente europeo, que habían sido expulsados del reino de Granada por parte de estos reyes. Y tal vez se enteró de que tenían 5 hijos, 4 niñas y un niño, y tal vez se enteró de que su padre planeaba casar a su hermano Felipe con una de las hijas de este matrimonio, Juana, la tercera. La pregunta es si Margarita se esperaba que Maximiliano, ahora que tenía a su niña de regreso en casa, iba a planificar a toda prisa un segundo matrimonio entre ella misma, Margarita, y el hijo y heredero de los reyes católicos, el único hijo varón que tenían, el príncipe Juan de Aragón, también conocido como príncipe de Asturias. Por tanto, Margarita de Austria habría pasado de ser la futura reina de Francia a convertirse en la próxima reina de Castilla y de la corona de Aragón. De modo que Juana de Castilla, la tercera hija de los reyes católicos, se convertiría en la esposa de Felipe, el hermano de Margarita, mientras que Margarita se convertiría en la próxima reina de Castilla y de la corona de Aragón. En el año 1496, a la edad de 16 años, Margarita se encontraría emprendiendo un complicado, largo y tortuoso viaje hasta llegar a su destino, la Catedral de Burgos, donde se casaría con el príncipe Juan en el año 1497. Juan de Aragón había sido el segundo hijo de los reyes católicos y, por tanto, era el heredero a las 2 coronas. Era quien debería haber gobernado. Y, en un principio, Margarita habría sido una esposa consorte y nada de lo que acabó pasando habría pasado si todo hubiera seguido el plan previsto. Pero los planes a veces no salen como se espera. Aunque en un principio Margarita se quedó embarazada con cierta rapidez y eso generó alegría y aprobación, pues parece ser que la princesa austriaca cumplía con lo que se le mandaba, con lo que se esperaba de ella. Si bien es cierto que Juan falleció 6 meses después de que la boda se oficiara. En cuanto a los motivos que llevaron al joven Juan a morir tan pronto, tan joven, pues eran prácticamente de la misma edad Margarita y él, es algo discutido, aunque hay quien comenta que podría haber padecido un soplo en el pecho o algo parecido, algún tipo de dolencia que le habría generado lo que vendría a ser un ataque al corazón o algo similar. Aunque hay muchas leyendas sobre esto que mencionan cómo Juan, un muchacho con mucho ímpetu y además recién casado que estaba buscando tener hijos, pues podría haber fallecido del agotamiento que le habría generado pasar más tiempo de la cuenta con su esposa, Margarita. Esta teoría, no cabe duda que es interesante e imaginativa, pero también igual es un poco exagerada. No digo que el hecho de la fatiga, de pasar mucho tiempo con tu enamorada, no pueda llegar a generar problemas, pero que tanto como para causarte la muerte, igual debió de haber algo más ahí. Pero sea como fuere, la muerte del príncipe Juan generó el caos en Castilla, aunque como Margarita todavía estaba embarazada, se esperaba que fuese capaz de dar un heredero y bastaba con que el niño naciera sano para que así pudiese haber una regencia y establecerse un orden hasta que alcanzara la edad apropiada para gobernar. No tendría por qué haber pasado nada en ese sentido, salvando el hecho de que el hijo de Isabel y de Fernando, el joven Juan, acababa de morir. Pero Margarita terminaría dando a luz a una niña prematura que murió nada más nacer. De manera que este sueño, esta esperanza, especialmente de Isabel la Católica, terminaría cayendo en saco roto. Pero Margarita aún permanecería un tiempo más en la corte castellana y hay quien cuenta que entablaría amistad con la hija pequeña de los católicos y por tanto con su pequeña cuñada, Catalina de Aragón, futura reina de Inglaterra. Dicen que Margarita le enseñó francés a Catalina o que contribuyó a que la niña practicase en otro idioma que tendría que poner en práctica durante bastantes años.
Pero además es curiosa la relación que podría haber habido, aunque fuese breve, entre Margarita y Catalina de Aragón. Veréis, ya os he dicho que la madre de Margarita de Austria, María de Borgoña, era la única hija que había tenido de forma sana el anterior duque de Borgoña, Carlos el Temerario, es decir, el abuelo de Margarita. Pues bien, el abuelo de Margarita estuvo casado en 3 ocasiones, la tercera de las cuales fue con una dama conocida como Margarita de York, una princesa de origen inglés que pertenecía a la rama de los Plantagenet de la dinastía gobernante. Pues bien, la dinastía Plantagenet estuvo todo el siglo XV prácticamente en guerra contra otra facción de la misma familia conocida como los Lancaster, en una guerra conocida como la Guerra de las Rosas, la rosa blanca de los York, los Plantagenet, y la rosa roja de los Lancaster, que terminarían siendo el bando vencedor. Y como bando vencedor, expulsarían del trono a la rama Plantagenet y terminarían estableciendo una nueva dinastía, la dinastía Tudor, la dinastía a la que pertenecía Enrique VIII, el futuro marido de Catalina. Por lo que tendríamos una situación donde los hijos de los reyes católicos se habrían empezado a casar con princesas y con príncipes europeos que tenían una relación familiar mucho más intrincada de lo que cabría llegar a pensar. Tened en cuenta que Castilla, Aragón, Portugal y Navarra estaban en el sur, estaban un poquito más apartados y de alguna manera tenían su propio ecosistema, mientras que en la zona norte de Europa, principalmente entre lo que era Inglaterra, Borgoña y Francia, y luego el Sacro Imperio también, había una relación mucho más cercana entre esas casas reales. No estoy diciendo que no hubiese mezclas, ojo, no lo estoy diciendo, pero estoy señalando que obviamente, pues, del mismo modo que nosotros tendemos a pensar, los portugueses en la Edad Media siempre se casaban con castellanos, con navarros o con aragoneses, pues también cabe pensar que los borgoñones, franceses e ingleses tenían sus propios rifirrafes y sus propias relaciones de familia. Y quería contaros esta curiosidad con Catalina de Aragón porque me parece muy llamativa. Pero la cuestión es que mientras que Margarita estaba en Castilla y estaba, digamos, atendiendo por una parte al duelo de su esposo y después al duelo de su pequeña hija, en Flandes su hermano Felipe y su esposa Juana estaban teniendo hijos. La primera, en 1498, se llamó Leonor y llegaría a ser en el futuro reina de Portugal y de Francia. Y aunque Margarita todavía no lo sabía, pronto, dentro de muy poquito, empezaría a tener una relación muy especial con su sobrina mayor, al igual que con otros de sus sobrinos menores. Veréis, llegados al año 1498, llega el punto en el que Felipe, el hermano de Margarita, y Maximiliano, su padre, que ahora sí acababa de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reclaman a Margarita, reclaman que la muchacha regrese a su hogar, regrese a Flandes. Y allí se establecerá Margarita, hasta que la casen de nuevo, porque a fin de cuentas, pues oye, Margarita le servía para este tipo de cosas. Y le buscaron un matrimonio en la figura de el duque de Saboya, el nuevo duque de Saboya, Filiberto II de Saboya. Y aquí voy a hacer otro parón, porque no es la primera vez que aparece mencionado el ducado de Saboya en este programa. Y es que ya os he contado cuando os hablaba de la infancia de Margarita en Francia, que ella estuvo bajo el cuidado los primeros meses de la madre del que iba a ser su esposo, la señora Carlota de Saboya. Pues bien, Carlota de Saboya era tía del nuevo marido de Margarita, Filiberto II de Saboya. Pero cuidado, porque Filiberto tenía además un hermano bastardo llamado René, que para cuando Margarita llega a Saboya se está ocupando del gobierno, mientras que el marido de Margarita, el duque legítimo, se está dedicando a sus actividades favoritas, entre las cuales destaca la caza, que por cierto, dicen que Margarita también la practicó en su vida. Las damas de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, eran mujeres inteligentes, vamos a decirlo así de claro. Pero es que además la importancia de este matrimonio residía en el hecho, en el suceso, de que Saboya era un punto fronterizo entre Francia, el norte de Italia y el Sacro Imperio. Era un lugar que pillaba a mitad de camino de estos 3 sitios. Y era un lugar que, sin embargo, teóricamente pertenecía
al Sacro Imperio. De manera que Maximiliano, ahora que era emperador, tenía intenciones de que su hija, su inteligente hija, que era muy inteligente, se ocupara de cuidar de que Saboya se comportara. Dicen que la influencia de Margarita en el tiempo que pasó en Saboya, en esos años, fue muy notoria. Consiguió que René, el hermano bastardo que gobernaba de facto y que apoyaba al bando de los franceses, digamos que fuera desplazado del gobierno, mientras que Filiberto, su marido, recuperara, digamos, el lugar que le correspondía. Aún así, Margarita no pudo evitar la influencia de una de las hermanas de su esposo, Luisa de Saboya, una dama que estaba casada con lo más exquisito de la nobleza francesa y que dentro de no muchos años se terminaría convirtiendo en la madre del próximo rey de Francia, el futuro Francisco I, del cual también os he hablado en otra ocasión. Es en esta época, además, en estos años de 1498, 1499, 1500, cuando se desarrolla la Primera Guerra Italiana, la cual también está considerada, se refiere mucha gente a ella, como el descenso del rey francés de aquel momento, Carlos VIII, el que se habría casado con Margarita, bajando desde el norte hasta el sur de Italia para conquistar Nápoles, porque consideraba que él era el verdadero heredero a este reino, y no los aragoneses. Margarita, paradójicamente, sin querer, sin haberlo previsto, se convirtió en una figura clave para la historia española también. Y es en esta época, de su tiempo en Saboya, cuando Margarita comienza a desarrollar su interés por el arte, por las colecciones, por la lectura. Varios, y no pocos, humanistas de la época, años más tarde, le dedicarían obras, o acudirían a hablar con ella, o le pedirían ayuda. Margarita era una mujer rica también, y una mujer de inteligencia más que probada. Hay quien dice que Maximiliano se fiaba más de ella que de su hijo, Felipe, el cual, pues, oye, ya digamos que tenía intereses en acercarse a esa corona castellana que su hermana no había conseguido tener sobre su cabeza. Veréis, en el año 1500, justamente un poquito antes de que Margarita se casara con Filiberto de Saboya, nace el segundo sobrino de Margarita y el primer varón del matrimonio entre Felipe y Juana, Carlos, el futuro Carlos V. Y dicen que Margarita iba a participar mucho de su educación, pero desde el principio lo que sí que parece ser es que ella desarrolla cariño por el niño, pero en aquel momento no lo pudo poner mucho en práctica, pues se marchó a Saboya para vivir allí con su nuevo marido, y allí permanecería un total de 3 años, años durante los cuales nacerían otros niños del matrimonio real. Nacerían Isabel, que sería la futura reina de Dinamarca y la menos conocida de las hermanas del emperador Carlos V. Nacería también María, futura reina de Hungría, de la cual ya os he hablado en otra ocasión, y que paradójicamente terminaría siendo la que más tiempo pasara con Margarita y la que más aprendiese de ella durante toda la vida. Faltaban otros 2 hermanos, otros 2 hijos de Juana y de Felipe, Fernando y Catalina, pero estos 2 son los que nacerían no ya en Flandes, sino que nacerían en Castilla, nacerían en tierras de la familia de Juana. El motivo de esto es que después de que Juan fallezca y de que Margarita no consiga dar a luz a un heredero, el siguiente en la línea sucesoria de los reyes católicos era la hermana mayor de Juan, la princesa Isabel de Aragón, que estaba casada con el rey de Portugal, Manuel el Afortunado, y habían tenido un hijo, un niño llamado Miguel. Pero Isabel falleció en el parto, por lo que no podría llegar a gobernar tampoco. Y ese niño, Miguel, ese pequeño príncipe, que sería conocido como Miguel de la Paz, fallecería también a los 2 años, dejando así el trono de Castilla vacante para que la siguiente en la línea de sucesión, la tercera hija de los reyes católicos, Juana, ascendiera al trono. Y junto a ella también ascendería Felipe, el hermano de Margarita. Y aquí viene cuando empezaron a llamarlo el Hermoso. Los 2 esposos viajaron hasta Castilla para reclamar sus derechos y cuentan que pasaron por la corte francesa, una corte donde había caos, porque ahora había un nuevo rey, un rey llamado Luis XII. Y la historia cuenta cómo este rey
al haber visto a Felipe, se habría quedado parado y en un intento de congraciarse con el futuro rey de Castilla, le habría dicho: «He aquí un hermoso príncipe», dejando a Felipe bastante complacido y, parece ser, sintiendo cierta simpatía por el francés, cosa que a su suegro, el rey Fernando el Católico, no le haría demasiada gracia. Y esta llegada a Castilla por parte de Juana y de Felipe para reclamar sus derechos al trono se produjo en un año muy concreto, en el año 1504. En ese mismo año fallecieron Isabel la Católica y también fallecería Filiberto II, el esposo de Margarita. El matrimonio entre Margarita y Filiberto no habría tenido hijos y habría durado solamente 3 años, pero unos 3 años, movidos no, lo siguiente. Y cuando falleció su marido, Margarita decidió ordenar la construcción de una nueva catedral, un monasterio, mejor dicho, en Brest, que actualmente pertenecería al oeste de Francia, pero que en aquel momento pertenecía al territorio saboyano. Este monasterio está construido un poquito a ese cruce de gusto que sería entre el gótico y el renacimiento, porque todavía es un poco pronto para que el renacimiento llegue hasta el norte de Europa. Pero pues ya iba habiendo cositas, y Margarita va a tener que dejar Saboya porque su hermano y su padre le van a pedir una nueva tarea. Pero esta vez no van a pedirle a Margarita que se case, sino que se ocupe de cuidar, ahora sí, a sus sobrinos en ausencia de Juana y de Felipe. Van a pedirle a Margarita que regrese a Flandes y que se ocupe de la educación de Leonor, de Carlos, de Isabel y de María. Pero lo que en un principio podría haber sido una tarea bastante hogareña, teniendo en cuenta que Margarita no había conseguido tener hijos y que de alguna manera, ocuparse de sus sobrinos podría verse como una manera de paliar esta falta, Margarita estaba llamada a ocupar un cargo mucho más importante, aparte del de cuidar de sus sobrinos. Y es que 2 años después de que Felipe y Juana se marcharan a Castilla para ejercer como reyes, Felipe falleció. Felipe el Hermoso murió de una forma bastante extraña, absurda. Cuentan que después de un partido de pelota bebió mucha agua, se destempló y falleció. Pero también hay quien dice que fue envenenado. ¿Cuál fue la realidad? Yo no lo sé. Todo lo que sé es que cuando muere Felipe hay un nuevo heredero no solamente para Castilla, sino también para los Países Bajos borgoñones. Un nuevo señor del territorio, un niño de 6 años llamado Carlos, y ese niño no podía ejercer por sí solo. Pero su abuelo, el sacroemperador Maximiliano, tampoco podía ocuparse de la regencia por él, y su madre, Juana, la reina de Castilla, pronto tendría otros problemas de los que ocuparse, entre ellos que la apartarían del trono, asegurando que no estaba bien a nivel emocional para tal cosa, por lo que solamente había una persona adulta en la familia que podía ocuparse de gobernar los Países Bajos, que además fuera a ser reconocida como una persona nativa y que además fuera a tener la suficiente experiencia y respeto como para ejercer de forma brillante el cargo, y esa era Margarita. Unos meses después de la muerte de su hermano Felipe en Castilla, ya en el año 1507, Margarita es nombrada por parte de su padre, el emperador Maximiliano, como gobernadora de los Países Bajos y guardiana del joven príncipe Carlos. Ese joven niño ahora era la responsabilidad de Margarita y junto con él también las hermanas eran su responsabilidad. Leonor, Isabel y María acompañarían a Margarita durante mucho tiempo y la ayudarían a hacer de Carlos un auténtico heredero, un auténtico príncipe, pero por desgracia no un príncipe que supiese hablar castellano para cuando tuviera que marcharse a Castilla, por lo menos, a reclamar sus derechos. Margarita educó a sus sobrinos a la manera borgoñona y, aunque los historiadores ponen en duda que Margarita fuese considerada por la nobleza borgoñona como una más de ellos, porque a fin de cuentas Margarita había pasado prácticamente toda su infancia en Francia, luego en la adolescencia se había casado 2 veces, primero con un castellano y luego con un saboyano, pues no había pasado tantísimo tiempo como cabría esperar en su Borgoña natal. Ella había estado viajando muchísimo,
Margarita vio muchísimo mundo. Pero oye, seguía siendo hija de la duquesa María, nieta del duque Carlos el Temerario e hija del emperador Maximiliano. Era una dama de prestigio y una dama de muy buena fama, aunque también hay quien dice que Margarita fue una gobernante dura y una gobernante que se hizo valer. Hay quien puede decir porque era una mujer, pero la cuestión es que seamos sinceros. Margarita tuvo que hacerse valer como gobernante por el simple hecho de que era la gobernante. Era la primera mujer, de facto, que se convertía en señora de los Países Bajos. Ni siquiera su madre tuvo tanta libertad de movimiento, primero porque duró muy pocos años en el cargo y segundo porque estaba casada con Maximiliano y al final era Maximiliano el que se convertiría en emperador y pues oye, era el esposo. Pero es que además, 2 años después de que tomara el cargo como guardiana del joven Carlos, Margarita también fue elegida por los gobernantes del Franco Condado, aquel condado que habían intentado entregarle al rey en dote matrimonial, pero que al final no, porque Margarita no se casó con él y demás. Pues Margarita fue elegida como la gobernante de facto, la única gobernante del Franco Condado. Margarita así se convirtió en una mujer de mucho poder y ella se ocupó de guardar todo ese poder para cuando su sobrino Carlos alcanzara la mayoría de edad. Dicen que Carlos siempre confió en su tía y a la vista está por todas las veces en las que le pidió ayuda o incluso que Margarita utilizó sus dotes diplomáticas. Pero tal vez la verdadera clave del éxito de Margarita sea el hecho de haber sido capaz de manejar a sus sobrinos. Veréis, ya os he dicho que Juana de Castilla tuvo otros 2 hijos, además de los ya mencionados, que nacieron en Castilla y que por tanto no se criaron a la manera borgoñona con el resto de sus hermanos y con Margarita. Se trataba de Fernando y de Catalina. Fernando fue criado por su abuelo Fernando el Católico al estilo castellano y de hecho la mayor parte de nobles de Aragón y de Castilla veían en él a un auténtico rey, al hombre que querían que le dirigiese en el futuro. A fin de cuentas, Fernando había nacido castellano, se habría criado en Castilla, pero también se había criado parte de su infancia en Aragón. A fin de cuentas, hablaba el idioma perfectamente. A fin de cuentas, todos sabían quién era, y a fin de cuentas, Fernando amaba Castilla y amaba Aragón. Por lo que Carlos, cuando se presenta en Castilla años más tarde, literalmente en el año 1517, cuando él ya tenía 17 años y su tía Margarita tenía 37 años, para reclamar la corona de Castilla como suya, Carlos va a encontrarse con su hermano Fernando y va a ver las diferencias entre ambos. Carlos no hablaba ni un ápice de castellano, no conocía nada de la tierra de su madre, ni siquiera conocía en persona a su madre, no la recordaba. La conoció cuando llegó a Castilla, cuando ya estaba encerrada en Tordesillas, y allí también conoció a su otra hermana pequeña, Catalina. Pero Carlos, lo que sí supo ver desde el primer momento, es que nadie le quería allí, y que, sin embargo, todos valoraban a su hermano, por lo que la decisión de Carlos va a ser vital para el futuro de lo que sería España y Europa. Va a tomar a su hermano Fernando y lo va a enviar a Flandes, donde estaba gobernando su tía Margarita, y donde ella tenía instalada su propia corte. Margarita a lo largo de su vida residió en varios sitios. Residió en Bruselas, residió en Malinas, y Malinas, el Palacio de Malinas, está considerado como la corte, digamos, más famosa en la que se pensaría cuando pensamos en Margarita de Austria, con todo su arte, con toda su literatura. Cuando ya comenzaban a sonar, muy prontito empezaron a sonar los primeros ecos de la Reforma protestante, muchas cosas. Margarita, de hecho, en su día fue amiga de Erasmo de Róterdam. Bueno, no amiga, digamos que conocedora de su obra y que se trataron en determinados momentos, de forma bastante cordial. Pues Carlos va a enviarle a su querida tía a su hermano, para alejarlo de Castilla. Pero Margarita, que nunca había conocido a Fernando en su infancia, quizás viese en él, algo de aquel esposo que tuvo cuando era solamente una adolescente de 16 años, y le tomó cariño, y le enseñó a desenvolverse en la corte, y le enseñó a manejarse, y le enseñó a sobrevivir. Y Fernando,
en los últimos años de la vida de Margarita, también llegaría a tener una buena relación con ella. Pero si de todos los sobrinos de Margarita podemos decir que hay alguno que marcara su vida para siempre, ese fue el caso de María. Veréis, y no quiero dar muchas vueltas a esto porque ya os hice un programa sobre María de Hungría, pero es que necesito poner los puntos sobre las íes. Cuando Fernando llega a Flandes, Margarita, junto con su padre, el anciano emperador Maximiliano, van a decidir que igual podían buscarle un buen matrimonio a Fernando y convertirlo en un rey. Por lo que tienen 2 niños, María y Fernando, que todavía no están casados. Y van a hacer lo mismo que habían hecho con Felipe y con Margarita en su momento. Los van a casar con 2 miembros de la nobleza húngara, de un mismo reino. María se convertiría en la reina de Hungría por su matrimonio con el rey Luis, y Fernando se casaría con la hermana del rey Luis, la princesa Ana de Jagellón. Jagellón, la dinastía húngara de aquel momento. Pero no contaban con los otomanos, que se enfrentarían a los húngaros en la batalla de Moax y terminarían asesinando al esposo de María, al rey húngaro, por lo que María terminaría huyendo y regresando a la corte de su tía en los Países Bajos borgoñones, y allí se quedaría a vivir con ella durante una larga temporada, aprendiendo mucho y dicen que preparándose para suceder a su tía. Pero claro, María todavía no lo sabía, aunque tal vez Margarita ya oliese algo. Como María ya no era la reina de Hungría, porque su marido había muerto, Fernando, a través de los derechos de su esposa, la princesa Ana de Hungría, se terminaría convirtiendo, con el tiempo, en el hombre más poderoso del imperio, rey de Bohemia, teóricamente rey de Hungría, también futuro, quién sabe, rey de romanos y sacro emperador, pero para eso todavía quedaban 50 años prácticamente, 40 o 50 años. Porque en el año 1519, 2 años después de que Carlos hubiese reclamado su trono en Castilla, consigue convertirse en sacro emperador, y consigue convertirse en el sacro emperador bajo el nombre de Carlos V porque su abuelo Maximiliano fallece y deja el corazón de su hija Margarita, la única familiar que le quedaba, familiar digamos cercana de su primera familia originaria, sola. Margarita no tenía esposo, no tenía hijos, no le quedaba ni su hermano, con el cual había tenido una relación complicada. A Margarita le quedaban sus sobrinos y, al final, en Flandes, solamente le quedó María, porque todos los demás se habían marchado, cada uno a sus reinos, cada uno fue rey de un lugar distinto. Y al final es con María, con la cual termina teniendo una relación más cercana, las va a unir el arte, las va a unir la cultura, las va a unir el interés por gobernar los Países Bajos, porque ellas se van a ocupar de esas 17 provincias que formaban el total de los Países Bajos borgoñones, y lo van a hacer de una forma más o menos tranquila. El periodo de Margarita está considerado como un periodo tranquilo, un periodo donde no ocurre nada, digamos, terrible. Bueno, sí, los primeros estallidos de la Contrarreforma y las primeras quemas de algunos que otros revolucionarios. Vamos a llamarlos revolucionarios porque generaban escándalo. Pero tampoco llegó a más. La época de Margarita de Austria no fue una época de guerra. La época de Margarita de Austria fue más bien una época donde se ayudaría a apuntalar el imperio de los Habsburgo, porque Margarita era una Habsburgo, y los Habsburgo, desde luego, tenían mucho de lealtad a la familia, lealtad al apellido y trabajar por esa dinastía, por esa grandeza de la dinastía. Margarita, si lo pensamos bien, pasaría toda su vida ocupándose de engrandecer el nombre de su hermano, el nombre de su padre, el nombre de su sobrino y también de sus sobrinas con el tiempo. De hecho, mirad qué cosas tiene la vida. Cuando Margarita ya era una anciana de casi 50 años, aparece en su vida otra niña, la hija bastarda de su sobrino, el emperador Carlos V, Margarita de Parma, de la cual también os he hablado. Y Margarita acogerá a esta niña, que llevaba su nombre en su honor, por cierto, y la va a criar junto con María. Y van a ocuparse de que esa niña reciba una educación apropiada, porque sí, vale, Margarita de Parma era una bastarda, no era una princesa de sangre real, pero, seguía siendo una miembro de la familia Habsburgo por sangre, y eso la convertía en alguien especial. Y con el tiempo,
aunque Margarita de Austria, la mayor, vamos a llamarla, no llegaría a verlo, esa niña, esa pequeña niña que ayudaría a criar también, se convertiría en gobernadora de los Países Bajos, como ella misma lo fue, como su sobrina María lo sería, y como esa niña llegaría a serlo. Una saga de mujeres bastante interesante realmente, si conocemos, no con intención de, digamos, despreciar el papel del resto de miembros de la familia, pero oye, son vidas interesantes y son vidas que marcan cómo a veces podían aparecer mujeres en la época del llamado siglo XVI, siglo renacentista, que fueron capaces de conseguir llegar hasta lo más alto o que fueron capaces de ganarse el respeto de todos, porque si algo caracteriza a Margarita de Austria es el respeto que todo el mundo le tenía y que todo el mundo le llegó a tener, tanto a ella como a su sobrina María y como a esa pequeña niña, Margarita de Parma. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Pero es que el respeto por la figura de Margarita de Austria llegaba hasta el punto de que unos años más tarde, volvemos a dar otro salto temporal, cuando su sobrino Carlos estuviese metido en una guerra, en la guerra de la Liga de Cognac, contra los franceses por el control de Italia, sería Margarita de Austria la que asistiría a la ciudad de Cambrai para convertirse en embajadora, para ir en representación de su sobrino el emperador a negociar con la madre del nuevo rey francés. A lo largo de la vida de Margarita hubo 3 reyes franceses, Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, y ninguno de ellos era hijo del otro, y allí las 2 mujeres, Margarita de Austria por parte del emperador Carlos y Luisa de Saboya, su antigua cuñada, la hermana de su difunto esposo Filiberto de Saboya, pactaron la paz o intentaron alcanzar la paz entre sus 2 grandes naciones. Como parte de este tratado, el emperador Carlos renunciaba a sus derechos sobre el Franco Condado, que mirad por dónde en su día Maximiliano se lo había entregado a Margarita como dote, pero después había vuelto. Y después, pues nada. Digamos que los franceses se iban a quedar con el Franco Condado al final, por ahora, mientras que los franceses, el rey Francisco I, debía de renunciar a sus pretensiones sobre Flandes, Artois y Lens, además de abandonar sus pretensiones sobre Italia, lo cual iba a implicar que Italia desde entonces sería un territorio que permanecería bajo la influencia de los Habsburgo, bajo la influencia del emperador Carlos. Este acto, que es también conocido, aparte de como la Paz de Cambrai, como la Paz de las Damas, fue uno de los grandes éxitos de Margarita a nivel diplomático y demostró la capacidad que tenía esta mujer de ejercer como gobernante. Es un ejemplo. Margarita era una gobernante y no hay más que decir. Llegó a ser tan gobernante que 10 años antes de la firma de este tratado, cuando Margarita ya era una mujer de 40 años y que ya, digamos, habría cumplido con su deber y Carlos debería haberse quedado como gobernante de facto, pues nada más lejos de la realidad. El emperador Carlos decidió que Margarita iba a seguir como gobernadora mientras que él estuviese fuera. ¿Por qué? Un agradecimiento a sus servicios, un agradecimiento a todos los años que había entregado a cuidar de la familia, a cuidar de la dinastía y a cuidar del territorio. Es que todo el mundo respetaba a Margarita al final. Y así es como Margarita pudo encontrar cierta paz en su corte, una corte a la que, como curiosidad, dicen que llegó a asistir María Bolena cuando era una niña y su padre era el embajador de los ingleses. Habría sido muy curioso que Ana Bolena hubiera pasado un tiempo en la corte de la mujer que habría sido cuñada de Catalina de Aragón. Es loquísimo, ¿no? Loquísimo. Pues esto fue la vida de Margarita de Austria, una vida marcada entre la nobleza, la realeza, la cultura también, y por supuesto una pequeña y ajetreada vida matrimonial que aunque no dio hijos, pues dio un montón de alianzas, dio un montón de contactos y ayudó, en parte, a expandir la influencia de los Habsburgo. Porque eso fue el papel de Margarita, gobernadora y una mujer capaz de expandir su apellido por Europa y su influencia. No en vano, sería recordada por todos como la tía de los hijos de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, la tía,
la que los educó a todos, la que les enseñó prácticamente a la mayor parte de los reyes de Europa de la época, o de los más grandes reyes de Europa de la época, los deberes del gobierno, por supuesto. Margarita encontraría una muerte relativamente pacífica a los 50 años de edad, bastante joven, en su hogar natal, en los Países Bajos borgoñones, concretamente en Brabante, en el Ducado de Brabante. Allí fallecería el 1 de diciembre de 1530, dejando tras de sí una obra bien asentada, un lugar bien gobernado, bien apuntalado y una familia en plena expansión. Y creo que con esto podemos dar por finalizado este capítulo sobre la vida de Margarita de Austria. Espero que os haya gustado, espero que no os haya decepcionado y como siempre me tenéis aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y buenas noches.